Desde hace un tiempo, el cantante Jesús Adrián Romero ha estado dando claras señales de que sus creencias sobre algunos temas cristianos han cambiado debido a muchas publicaciones controversiales que ha hecho. En julio del 2016, en una entrevista que concedió al medio digital La Conversación en Curso, cuando le preguntaron qué cosas ha cambiado, Jesús Adrián confesó lo siguiente: hay aspectos de nuestra cultura cristiana y ciertas prácticas que la Iglesia ha tenido a través de los años que para mí han dejado de ser importantes. No las considero malas, pero las veo irrelevantes. ¿Podría haber cambiado también la posición de Jesús Adrián sobre la homosexualidad? En el 2013, el famoso cantante había dicho en CNN que la homosexualidad es pecado, pero rápidamente le dio un giro a su respuesta al decir que todos hemos pecado y a la vez insinuó que aquellos que se enfocan en atacar el pecado de la homosexualidad podría ser por homofobia. ¿Por qué nunca más Jesús Adrián volvió a referirse públicamente al tema de la homosexualidad? Ni siquiera cuando en México, que es su país, los cristianos hicieron una marcha histórica para frenar la legalización del matrimonio gay en septiembre del 2016. Es muy importante conocer lo que Jesús Adrián piensa sobre la homosexualidad, porque es el cantante cristiano de mayor fama e influencia en América Latina y tiene millones de seguidores. Por esta razón, desde Evangelio Puro, vamos a exponer en este video cómo el discurso de Jesús Adrián sobre la homosexualidad ha estado cambiando. Nuestras alarmas se dispararon cuando en octubre del 2016 Jesús Adrián volvió a referirse a la homosexualidad durante una prédica en su iglesia titulada Jesús y la política. En la descripción de este video encontrarán el enlace a la prédica completa. Durante esta prédica, Jesús Adrián hizo controversiales afirmaciones sobre Cristo, los cristianos y la homosexualidad. A continuación vamos a desmentir sus principales errores. Empecemos. Error número 1. Jesús Adrián Romero comparó a los cristianos que marchan en contra de la homosexualidad con fanáticos y terroristas y afirmó que el movimiento homosexual surgió por culpa de los ataques de la iglesia. A partir del minuto 20 hasta el minuto 22 de la prédica, Jesús y la política, Jesús Adrián Romero dice las siguientes falacias sobre los cristianos. Muchos de los ataques terroristas tienen que ver con personas extremistas que están tratando de imponer una teocracia en el mundo, la teocracia del Islam. Eso sucede entre cristianos también, que nosotros queremos hacer lo mismo. Hay muchos cristianos fanáticos militantes que hacen marchas violentas y la pregunta es si las marchas violentas que hacen los cristianos, a veces agresivas, realmente benefician o son contraproducentes, afirmó Jesús Adrián en su prédica. Prestemos atención. En primer lugar, Jesús Adrián en su prédica llega al extremo de decir que los cristianos actúan igual que fanáticos y terroristas musulmanes, buscando imponer sus creencias cuando hacen marchas en contra del movimiento homosexual. La verdad es que en países como México, Chile, Colombia, Estados Unidos y muchos más, los cristianos han hecho movilizaciones en contra de la agenda homosexual y hasta el momento no se ha reportado ningún hecho de violencia hacia los homosexuales. ¿Por qué Jesús Adrián no cita pruebas o ejemplos concretos sobre las supuestas marchas violentas de los cristianos a las que él se refiere? Siempre que los cristianos han salido a marchar en contra de la inmoralidad sexual, han proclamado lo que dice la Biblia, no salen a imponer sus creencias. A partir del minuto 21, Jesús Adrián llega al colmo de decir en su prédica lo siguiente: algunos creen que el movimiento LGBT, que es un movimiento muy militante en nuestros días, surgió en respuesta a los ataques que la iglesia tenía en contra del homosexualismo, porque si tú no sabías, la iglesia ha atacado el homosexualismo de una manera muy fuerte. Esto es otra gran falacia que Jesús Adrián está promoviendo en su prédica. Está documentado que el movimiento LGBT en Estados Unidos surgió cerca del 1969, cuando las leyes establecían algunas prohibiciones para los homosexuales. A raíz de esto, muchos homosexuales se unieron para protestar y exigir derechos. Lo que Jesús Adrián Romero dice no es cierto. La realidad que Jesús Adrián Romero no quiere decir es que el movimiento homosexual es el que está persiguiendo a los cristianos para callarlos. Error número 2. Jesús Adrián Romero apela a la persona de Cristo como un argumento falso para arremeter contra los cristianos que protestan para que se mantengan las leyes que prohíben la legalización de las uniones homosexuales.
Desde el minuto 23 hasta el minuto 25 de la prédica, Jesús Adrián dice lo siguiente: a veces hay tendencias de querer legislar moralidad en el mundo, que la gente crea exactamente como nosotros. Vamos a pronunciarnos en contra del homosexualismo y que sea penalizado. Hay lugares donde se piensa de esta manera. Jesús no hubiera pensado de esta manera. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando del reino de Dios en nuestros corazones, un reino de amor, afirmó Jesús Adrián. Veamos las falacias en estos argumentos de Jesús Adrián Romero. En primer lugar, ¿cuáles son los lugares donde los cristianos promueven que se condene a los homosexuales? ¿Por qué no cita un ejemplo concreto? Lo que sí está comprobado es que todas las marchas y protestas que han organizado los cristianos no han sido para exigir condena a los homosexuales, sino para frenar la legalización del matrimonio gay y la ideología de género en las escuelas. Por ejemplo, en países como República Dominicana, los cristianos se han levantado para evitar que la constitución del país sea modificada para legalizar el matrimonio gay. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo estaría en contra de que los cristianos hagan eso cuando Cristo mismo en Mateo 19, 4 al 5 defiende el matrimonio? ¿Qué sería de nuestro mundo si la Iglesia no lleva la luz a esta sociedad? Error número 3. Jesús Adrián Romero usa un lenguaje relativista y eufemístico para referirse a la homosexualidad. En su prédica, Jesús Adrián Romero, a partir del minuto 25, presenta algunas imágenes que van a ver a continuación y pasa a decir lo siguiente: tú no eres congruente como cristiano si te indigna ver este tipo de imágenes y haces guerra en contra de esta idea, manifestaciones en contra de esta idea. Y luego ves imágenes como esta que sigue y no te indigna de la misma manera. ¿No es contradictorio esto?, pregunta Jesús Adrián. Amigos de Evangelio Puro, por favor presten mucha atención a este punto. En el momento que Jesús Adrián presenta la imagen de la pareja gay, no le llama pecado, sino que lo identifica como otra idea. ¿Por qué razón durante los 43 minutos de la prédica, Jesús Adrián Romero nunca dice que la homosexualidad es pecado? Para tener una idea de cómo llegó Jesús Adrián a tener una posición tan confusa sobre la homosexualidad, veamos la respuesta del cantante cuando en medio de la conversación en curso le preguntó cuáles autores de teología no tradicional él sigue. Parte de la respuesta de Jesús Adrián fue la siguiente: en la vertiente progresista rayando en lo controversial, leo autores como Peter Rollins, Kester Brewin, Rob Bell, Frank Schaeffer, entre otros. No siempre estoy de acuerdo con sus propuestas, pero aprendo mucho de ellos y aprecio la contribución tan importante que están haciendo a la teología moderna, afirmó Jesús Adrián. Pero ¿qué tipo de creencias tienen estos autores que según Jesús Adrián ha aprendido mucho de ellos? Veamos. Peter Rollins es un líder del peligroso movimiento llamado Iglesia Emergente. Este autor apoya el matrimonio gay. Afirma que la Biblia no es infalible y que el cristianismo no se trata de la creencia en Jesús o la Biblia. Rob Bell es otro autor de los que Jesús Adrián Romero recomienda en su respuesta. Incluso cita a este autor en su libro Besando mis rodillas. ¿Cuáles son las creencias liberales de Rob Bell? En una entrevista rechaza totalmente la autoridad de la Biblia para condenar la homosexualidad. En su libro Sim Sum, Rob Bell afirma que el matrimonio gay no es pecado. Durante una entrevista, Rob Bell dijo que ser transgénero no tiene nada de malo y ha escrito libros negando la existencia del infierno y la inspiración de la Biblia. ¿Cómo es posible que Jesús Adrián diga que estos autores han aportado mucho? Pero esto no es todo. Para la promoción de su último disco, Besos en la Frente, Jesús Adrián contactó a un grupo de jóvenes escritores que se dedican a enseñar que la homosexualidad no es pecado y que también forman parte del medio liberal La Conversación en Curso. Si usted todavía no lo puede creer, veamos a continuación quiénes son estos jóvenes que escribieron reseñas en la página oficial del disco besosenlafrente.com. César Soto. Su reseña aparece en la página del disco. Este escritor afirma en sus medios que la Biblia no condena la homosexualidad y que los temas como el infierno y la Trinidad de Dios no están claros en la Biblia. David Gaitán es otro joven y pastor, también hizo una reseña para el disco. En su blog, este joven enseña que el sexo entre homosexuales no es pecado. Joe de Simone también escribió una reseña para el disco de Jesús Adrián Romero. Este joven tiene un blog donde escribe a favor de la homosexualidad.
Pero lo que van a ver ahora es peor aún. Todos estos jóvenes que colaboran con Jesús Adrián forman parte del medio digital La Conversación en Curso, que también fue escogido por Jesús Adrián para la promoción de su disco. Presten atención y observen cómo en sus redes sociales Jesús Adrián invita a sus seguidores que sigan al medio La Conversación en Curso y le llama a sus amigos. Pero ¿de qué se trata este medio que Jesús Adrián recomienda? Lo que hemos visto nos ha dejado realmente sorprendidos. Los directores de La Conversación en Curso usan las redes sociales para hacer publicaciones donde dicen que la Biblia no es infalible. Además, que la iglesia no debe rechazar el matrimonio gay y promueven una cuenta que llama a los cristianos a rechazar lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad. Este medio está lleno de artículos donde se afirma que la Biblia no es la palabra de Dios y que la homosexualidad no es pecado. Hay artículos donde se afirma que el infierno no existe. También son colaboradores de Rob Bell y en su canal de YouTube se burlan de las creencias de los pentecostales. Ahora observen esto. En la página de este medio hay entrevistas de Jesús Adrián y su hijo justo al lado de autores que promueven la homosexualidad. Esto nos ha dejado sorprendidos. ¿Cómo es posible que Jesús Adrián, viendo las herejías de este medio y su contenido, aún así lo recomiende a sus seguidores? Teniendo Jesús Adrián millones de seguidores, ¿no se da cuenta que muchos cristianos débiles pueden ser inducidos al error a través de este medio? Otro líder juvenil que Jesús Adrián Romero escogió para las reseñas de su disco fue Ulises Oyarzún. Lo que van a descubrir ahora es realmente sorprendente. Ulises Oyarzún es un joven chileno de teología liberal que actualmente es pastor y maestro en la Iglesia de Jesús Adrián Romero en México. Parece estar a favor del matrimonio gay y del aborto en una entrevista que le hicieron y niega que el infierno sea un lago de castigo eterno. En la descripción de este video dejaremos el enlace. En su página de Facebook escribió un artículo donde admite que la Biblia no es suficiente para dar respuesta a la homosexualidad, ya que es un tema complejo y gris. Según él, se necesita la ciencia. Y para sorpresa nuestra, aun siendo líder de la Iglesia de Jesús Adrián Romero, Ulises Oyarzún es colaborador del medio liberal La Conversación en Curso. ¿Cómo puede permitir Jesús Adrián que alguien así sea líder y maestro en su iglesia? Pero lo que sucedió en la iglesia de Jesús Adrián Romero realmente crea muchas dudas en cuanto a la posición de Jesús Adrián sobre la homosexualidad. En junio de 2016, durante un culto, la banda juvenil de la iglesia cantó la canción YMCA de la banda pro-homosexual Village People. La canción YMCA es considerada uno de los himnos gay más famosos de la historia y es cantada en muchos desfiles y eventos de la comunidad LGBT. En la descripción de este video dejamos un enlace al video que subió la propia iglesia Vástago Epicentro en su cuenta de Facebook. Pero hay algo más sobre la iglesia de Jesús Adrián y el tema de la homosexualidad. En una prédica, el hijo de Jesús Adrián Romero afirma en el minuto 41 que la homosexualidad es una etiqueta opresora que usan los cristianos. ¿Será por sus vínculos con todos estos escritores y medios que Jesús Adrián confesó en su blog que no puede comprobar que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús Adrián no es claro sobre la homosexualidad como lo fue el apóstol Pablo? ¿A qué le teme? ¿Por qué Jesús Adrián Romero tiene tantos vínculos o colaboración con escritores y medios que promueven que la homosexualidad no es pecado y que la Biblia no es infalible? ¿Cómo puede Jesús Adrián Romero permitir que en su propia iglesia haya líderes que nieguen lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad y no le exige que tengan una respuesta definida sobre la homosexualidad?